Bienvenidos, feliz año a los que no nos hemos visto antes. Empezamos este nuevo año pues con nuestro itinerario formativo de la Biblia, que ya llevamos tiempo, especialmente Biblia, Nuevo Testamento, es lo que hemos centrado nosotros. Quizá en algún momento abordemos también algún libro del Antiguo, ¿no? Pero de momento pues estamos en el Nuevo. Nos viene muy bien. No solo nos viene bien, sino que es necesaria esta formación. Don Ricardo en varios momentos ha hecho alusión a la liturgia, ¿no? Porque nuestra liturgia, pues lógicamente la palabra, el Evangelio es muy importante. La liturgia de la palabra, la primera parte de la liturgia, y concretamente en este ciclo A nos está acompañando el Evangelio de Mateo, así que esta formación nos ayuda también, está en conexión con nuestra vivencia de la liturgia dominical y nos viene muy bien, ¿no? También nos vienen muy bien los momentos de preguntar, de dudas, que hoy creo que ya no toca, o no sé si al final habrá algún momento, ¿no? Pero bueno, que retomamos esta formación y mucho ánimo y bueno, como veis, hay todo. Hombre, tanto. Vamos. Ponte. La silla vacía como la del profeta que He hecho todo lo posible. No me No, lo que iba a comentar es que, como veis, nosotros siempre ponemos aquí pues todas las sillas que tenemos y veis que se quedan muchas vacías, ¿no? Así que también esperamos de vosotros y de vosotras que seáis portadores de esta formación para otros, porque esto lo estamos organizando desde la parroquia de Santos Juanes, pero somos conscientes de que estamos en el centro Valencia y que esta formación es para todos los que quieran venir. O sea que en ciertos sentidos necesitamos para lanzar esta formación pues en vuestras parroquias respectivas o en vuestros pueblos. Aquí hay gente de Chiribella, de Ademuz, y de más de Jacinto, bueno, de Torrent. y de Torrent. Bueno, pues que disfrutemos. Y gracias, Ricardo. Las primeras palabras de nuestro párroco del año. Disculpadme porque, bueno, gracias por esperar. Y es que cuando he salido del patriarca, que estaban las vísperas, no me he quedado a la misa, pero no he podido evitar porque he visto en una librería las homilías de San Juan Crisóstomo, que es el pico de oro. Y estaban sobre el Evangelio de Mateo, ¿no? Y entonces he estado leyendo yo unas cosas y me he tenido un poquito, lo siento de verdad. Pero bien, nada, simplemente pues que sigamos disfrutando. Yo pienso que tenemos que tener ánimo porque lo que venimos desarrollando y lo que estamos escuchando de parte de don Ricardo, el esfuerzo que él hace, pues es también agradecer también el esfuerzo que hacemos todos también por escuchar, ¿no? Y la verdad que yo no pienso en... Sí, pienso en que podría ser más gente, eso siempre está así. Pero también pienso que cada uno tiene sus tiempos, sus horarios, y que, oye, si no están es porque en el fondo se lo pierden. Yo, vamos, digo, me voy para abajo ya, me he entretenido en nada, y digo, me voy, si no. Y te despido a mi hermano David, recuerdos a Ricardo y a todos los que lo conocéis, porque, vamos, hoy ha estado por aquí y sí, vaya, entonces, eso. Sencillamente que disfrutemos de esta parte de la infancia de Jesús. Precisamente es antes del Evangelio que escuchamos el domingo pasado y pues nos pone en tesitura lo que hemos estado comentando en la parroquia, es la vida en Nazaret, la vida oculta, y no solamente eso, sino referente a la infancia, pues
como lo presenta Mateo, desde esa troncalidad, de esa troncalidad con el hijo de David, de esas 14 generaciones, y las diferencias con Lucas, ¿no? Que ya lo vimos el año pasado también. Entonces, pues empezábamos por las preguntas, ¿no, Ricardo? Porque aquí no sé si habrá alguna pregunta de lo que dijimos la charla anterior, y si no hay, pues directamente empezamos a oírte y a escucharte. Muy bien. Sí, yo también saludaros. Feliz año también, porque nos vimos el año pasado, en diciembre del año pasado, y este es el primer encuentro de este año, y es un buen primer encuentro, empezar con la infancia que el evangelista San Mateo cuenta de Jesús, ¿no? Y que, recordando la que ya hemos estudiado juntos, que es la que escribe el evangelista Lucas, pues nos vamos a dar cuenta de, pues eso, que fueron los dos muy originales, ninguno repitió nada de lo que había dicho el otro, ¿no? Ni Mateo recoge nada de lo que Lucas pone en esos dos primeros capítulos de su evangelio, ni San Lucas habla de nada de estos dos primeros capítulos de los que habla San Mateo en el comienzo de su evangelio. Y sin embargo, los dos cuentan la misma etapa de la vida de Jesús, y los dos hablan de las mismas cosas: el anuncio del nacimiento, el nacimiento y qué sucedió inmediatamente después del nacimiento, ¿vale? Pero, como decía don Gonzalo, lo vamos a hacer después, no de la publicidad, sino que lo vamos a hacer después de las preguntas, si las hay, ¿vale? De lo que hemos estado viendo los días pasados, que recuerdo, pues fue, en primer lugar, el plan breve que comenté de cómo se había compuesto el Evangelio según San Mateo, el más largo de todos. Tiene, bueno, más largo en capítulos. El Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos, el de San Lucas tiene 24, el de San Marcos tiene 16 y el de San Juan tiene 21. De manera que es el Evangelio más largo, pero sin embargo sabemos que el Evangelio de San Lucas no termina en el capítulo 24 del Evangelio, sino que continúa con 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, con lo que el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que es toda la obra que él escribe, es, dijimos, más de la mitad del Nuevo Testamento. Es decir, tercer Evangelio, Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, es más largo que lo que los otros libros todos juntos son, ¿no? Y los otros libros, estoy diciendo, el Evangelio de San Mateo, el de San Marcos, el de San Juan, 13 cartas de San Pablo, la epístola a los Hebreos, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan, 1 de Santiago, 1 de Judas y el libro del Apocalipsis. Pues la obra de Lucas es más de la mitad de todo eso. Y de eso hablaremos después. Ahora vamos a... El primer día estuvo dedicado a eso, a cómo San Mateo había compuesto su relato en torno a 5 grandes discursos: el que está en los capítulos 5, 6 y 7, que es el Sermón de la Montaña; el que está en el capítulo 10, que es el Sermón de la Misión; el que está en el capítulo 13, que es el Sermón de las Parábolas; el que está en los capítulos 16, 17 y 18, que es el sermón que llamamos de la Iglesia; y el que está en los capítulos 23, 24 y 25, que es el sermón que llamamos escatológico. ¿Qué tenemos entre medias? Pues el Evangelio según San Marcos, leído por San Mateo, que son los capítulos 3 y 4. 3, el que hablaba y comenzaba por el bautismo, y evidentemente el punto clave en el que comienzan todos los evangelistas: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Es decir, ese es un momento crucial. Lo es en la vida litúrgica de la Iglesia, que hemos visto que con él finaliza el tiempo de Navidad y comienza el llamado tiempo ordinario de la liturgia.
lo fue desde el comienzo de la tradición cristiana. El hecho de mostrar cómo los 4 evangelistas, si quitamos este comienzo, los 2 capítulos de la infancia de Mateo, los 2 capítulos de la infancia de Lucas, y ahí tenemos el bautismo y el bautismo. El Evangelio de Marcos, que son solo 14 versículos, y el bautismo, en el versículo 16, ¿no? En el centro de ese tríptico introductorio, la presentación del Bautista, las tentaciones de Jesús, y en el centro, como si fuera uno de estos retablos que hay en las grandes basílicas, el cuadro del centro es el bautismo de Jesús. Y el que está en una de las tablas, la primera, es la tabla que habla de Juan el Bautista, y el que está en la tercera tabla son las tentaciones de Jesús, ¿vale? Y en el centro pone Marcos el bautismo de Jesús. Algo que mostró cómo en la tradición evangélica ese momento fue crucial. Un momento además que comienza la vida pública de Jesús, ¿no? Y a partir del cual pues nos encontramos con este profeta de Galilea que con sus palabras y con sus acciones deja un montón de preguntas en toda la gente que le escucha, ¿no? Y preguntas que tienen que ver con el misterio que envuelve a su persona. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este profeta? ¿Es solo un profeta? ¿Quién es él, no? ¿De dónde le viene esa autoridad? Pero no es el hijo de María. ¿De dónde le viene esta sabiduría de sus palabras, no? Las preguntas que se hacen en torno a los signos que realiza, el signo de perdonar los pecados. Pero ¿quién puede perdonar los pecados si solo Dios puede perdonar los pecados? Con lo que esa pregunta retórica estaban ya respondiendo a aquella, ¿no? Si solo Dios puede perdonar los pecados y Jesús perdona los pecados, bueno, pues la conclusión salía sola, ¿no? Las preguntas de los discípulos del Bautista, ¿no? Este personaje que aparece en la infancia, ¿no? Especialmente en la de Lucas, que se cuenta en paralelo, ¿no? Y que extrañados también van a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, las palabras de Jesús estaban sorprendiendo tanto, los gestos que Jesús realizaba y sobre todo las personas a las que se acercaba, a estos núcleos marginales y marginados de la sociedad israelita. Las personas a las que Jesús se acercaba eran tan diferentes de lo que muchos de los que escuchaban a Jesús les hubiera gustado, que hicieron que se preguntara, ¿de verdad eres tú el que tenemos que esperar? ¿O tenemos que esperar a otro, ¿no? Y todos esos capítulos, decía, en los que San Mateo relee a San Marcos, el 3 y el 4, el 8 y el 9, el 14 y el 15, el 19, 20, 21 y 22, y luego el 26 y el 27 y el 28, en donde San Mateo concluye su relato. Pero le va a añadir este prólogo. También Lucas le añadirá un prólogo, los 2 primeros capítulos. También Marcos le añadirá un prólogo, 14 versículos, en donde en los primeros, como digo, la presentación del Bautista, en los versículos centrales de esos 14, el bautismo de Jesús, inmediatamente después una referencia que en Marcos es muy breve y que San Mateo va a recrear, ¿no? En esas tentaciones de Jesús en el desierto, en el que San Mateo las va a leer con toda la tradición israelita, mostrando como las mismas 3 tentaciones de Jesús en el desierto en esos 40 días son las mismas 3 tentaciones que tuvo Israel durante aquellos 40 años de paso por el desierto. El hambre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sentimiento del milagro, del querer experimentar que Dios está con ellos, ¿no? Tírate, todos creerán en ti, si te tiras y no te matas, ¿no? Y le dice Satanás, Dios mandará legiones de ángeles para que tu cabeza no se estrelle contra las rocas. Y la veneración de un ídolo le lleva al monte más alto y le muestra todos los reinos de la tierra, todos estos reinos serán tuyos si arrodillándote me adoras, ¿no?
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y Jesús le responde, y San Mateo recrea todos esos textos, ¿no? De modo que también San Marcos tiene un prólogo, esos 14 versículos que concluyen en el versículo 15, en donde dice, el tiempo está cerca, se ha cumplido el plazo, convertíos y creed en el Evangelio. Y comienza el relato de la buena noticia, ¿no? Y también el cuarto Evangelio, que también tiene un prólogo, 18 versículos. Los 18 versículos de ese prólogo que comienzan como comienza la Biblia. Leemos en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en griego, en argejologos, y así, con esas mismas palabras, comienza San Juan, el discípulo amado, con esas mismas palabras. En argejologos, en el principio, la palabra. En el principio era la palabra. En un prólogo, el de San Juan, que está construido en donde en esos 18 versículos, en un alarde de literatura y de teología, el primer versículo con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, el cuarto con el siguiente, empezando por debajo, el quinto, y en el centro un versículo, decíamos, viudo. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Bueno, pues igual que estos 4 evangelios tienen 4 prólogos distintos, hoy nos vamos a centrar en el prólogo de San Mateo, que son los capítulos 1 y 2, que conocemos como la infancia según San Mateo. Pero, ahora que ya hemos recordado lo que hemos dicho en los encuentros anteriores, en el de octubre, en el de noviembre y en el de diciembre, en el de noviembre y en el de diciembre vimos la liturgia y vimos cómo en estos tiempos especiales, pues la liturgia de la Iglesia, como decía don Aquilino también al principio, nos va a acompañar el Evangelio según San Mateo todo el tiempo, pero también el Evangelio según San Juan, ¿vale? De modo que vamos a estar leyendo a San Mateo por un lado y también a San Juan en algunos momentos principales de los grandes momentos de los tiempos litúrgicos, ¿no? Ya hemos pasado el Adviento, ya hemos pasado el tiempo de Navidad, nos queda por delante la Semana Santa y la Pascua, ¿no? En donde también la liturgia de la Iglesia nos acompañará no únicamente el relato de San Mateo, sino también el relato de San Juan, ¿vale? Y ahora sí, me detengo por un momento para, después de recordar lo que hemos visto en las sesiones de octubre, noviembre y diciembre, pues parar un momentín, antes de empezar con la infancia, pues si hay algo que queráis comentar, pues que lo podamos hablar también, de manera que estos coloquios sean eso, coloquios, y por lo tanto diálogo y por lo tanto la posibilidad de decir cosas, ¿no? Aunque no sean preguntas, aunque sean también cuestiones que al hilo de lo que vamos viendo y que vamos viendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Coloquios nocturnos con San Pablo, y de nuevo fueron coloquios nocturnos con San Pablo, y después coloquios nocturnos con San Lucas, y al año siguiente de nuevo coloquios nocturnos con San Lucas, primero el Evangelio, luego los Hechos de los Apóstoles, y ya estamos pues en un momento en el que llevamos muchos coloquios nocturnos, ¿no? Este año van a ser con San Mateo, pero yo creo que esta formación, también hacía alusión don Aquilino, ¿no? De la importancia de que nos paremos a pensar en cómo las escrituras sagradas pues las leemos, porque de alguna manera ellas tienen que configurar nuestra vida, tienen que configurar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, las cosas que pensamos, que creemos, que decimos, que vivimos, ¿no? De modo que la reflexión sobre la palabra de Dios, y esto fue así desde el comienzo de la Iglesia, las escrituras sagradas que tenían los contemporáneos de Jesús, que pertenecían también a grupos de reflexión alrededor de maestros, ¿no? Bueno, pues también Jesús va a hacer lo mismo. Leyó las escrituras sagradas y las leyó dándoles un sentido absolutamente distinto, ¿no? Y de sus palabras lo que se desprendía era un rostro de Dios que impactó de una manera crucial en los corazones de las personas que le escuchaban, ¿no? Preguntándose, ¿de qué Dios nos está hablando, ¿no? Este
Dios suena con una frescura absolutamente distinta, ¿no? Un Dios que no quiere solamente que le demos culto. Le acabamos de escuchar a este profeta decir, si cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar te das cuenta de que estás enemistado con tu hermano, vete a tu casa, reconcíliate con tu hermano. Y cuando te hayas reconciliado con él, entonces vuelve y presenta tu ofrenda ante el altar. Y me imagino que mucha gente pensaba, nadie nos había dicho estas cosas, ¿no? Nadie nos había dicho que el culto sagrado tiene que ser consecuencia de la vida, que la liturgia tiene que celebrar la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene decir, voy a celebrar la vida? Si me está diciendo este profeta de Galilea, es que estás enemistado con tu hermano, ¿qué sentido tiene celebrar? No, primero tienes que arreglar tu vida, ¿no? Por eso estos coloquios nocturnos, ¿no? Estos coloquios nocturnos con el fin de que la palabra nos toque también el corazón, como tocó el corazón de todos aquellos que escucharon a Jesús. Este es el milagro, yo le llamo el milagro que produce la Biblia, ¿no? El que Jesús sigue hablando, ¿no? Sigue hablando cuando leemos su buena noticia, ¿no? Cuando leemos las palabras que pronunció y cuando escuchamos hablar de los gestos que protagonizó, ¿no? Aquellas acciones que impactaron de tal manera que hicieron que surgiera en sus oyentes la pregunta, ¿quién es este hombre? Por eso tiene que ser así también, ¿no? Tiene que ser así también cuando nosotros leemos la palabra como el Evangelio que hemos escuchado, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, escuchad. En este cielo que se abre, en esta imagen. Y ya estamos educándonos en el modo que la Biblia tiene de hablar. La Biblia, ¿qué pretende cuando nos habla con esos textos en donde hay una imagen impactante? El cielo se abre, se escucha una voz y Dios habla. Pues son esos textos como la zarza ardiente, como Pablo camino de Damasco, como los discípulos de Maús, como el bautismo del Señor, como la transfiguración. Textos en donde hay una imagen que impacta nuestras pupilas y se escucha la voz de Dios, ¿no? Descálzate, porque la tierra que pisas es una tierra sagrada. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y claro, él estaría alucinado, dice, no, si es que no te persigo a ti, hasta que comprendería, ¿no? Que perseguirles a ellos era, en realidad, perseguirle a él, ¿no? La transfiguración, este resplandor divino que hace que todo cambie y se llenen de divinidad, como todos estos textos, como el que leímos, ¿no? Del bautismo del Señor, con esa paloma que baja, es decir, con este símbolo del Espíritu que se hace presente, y de nuevo la voz de Dios. Son esos textos que lo que pretende decirnos la Escritura es eso, que lo más grande que un creyente puede desear, eso acontece en ese momento. Dios llega a tu vida. Y llega a tu vida para quedarse en ella. Y llega a tu vida para llenarla de luz, para llenarla de resplandor, para darte unos ojos nuevos, para darte cuenta de que tienes que descalzarte y entrar descalzo en esa tierra para pisarla, ¿no? Y de que este Cristo al que persigues vas a acabar persiguiéndole toda la vida, ¿no? Pero persiguiéndole para seguirle, ¿no? Y pasar de ser un seguidor, de un perseguidor a un seguidor de Jesús, ¿no? Como sucedió con Saulo. Y todo esto además, pues lo hemos estado viviendo durante los veranos que hemos podido viajar juntos, ¿no? Hemos podido viajar juntos recorriendo estos lugares y experimentando juntos esa fuerza, ¿no? De volver a entrar en contacto con toda aquella cultura, con aquel momento, estaba hablando Gonzalo de piquito de oro, ¿no? De San Juan Crisóstomos, en griego piquito de oro, ¿no?
también estuvimos en su tierra, en la Capadocia, ¿no? Y disfrutamos hasta en globo de aquel momento único en el mundo, ¿no? De modo que se trata ahora de esto, de recapitular un poco estas 3 sesiones y pues si alguno quiere o preguntar algo o sencillamente decir también algo, pues esto es un coloquio, ¿vale? Así es que estáis invitadísimos a que no sea simplemente una pregunta, sino también una reflexión en voz alta que decimos, ¿no? Y pues ahora invertimos el comienzo, ¿no? Y aunque ya es una inversión de comienzo que ya llevamos media hora, pero era para recordar en dónde estamos, ¿vale? De modo que si queréis podéis, si tenéis así alguna cuestión, pues no, lánzate sí. Tú ya, lánzate a la infancia. Sí. Bien. Bueno, bien, pues veis que tenemos dos capítulos, si tomamos en la mano el Evangelio. En el capítulo 3 es el Evangelio que ya nos resulta muy familiar y muy reciente, el bautismo del Señor. Y ese probablemente fue no ya el comienzo de este Evangelio, sino también el comienzo del primero, del más antiguo, de San Marcos, como también el comienzo del de San Lucas y como también el comienzo del último relato que se escribe, el de San Juan. De manera que a partir del capítulo 1, versículo 19, San Juan nos cuenta el bautismo, haciendo además aquel momento un momento único, señalándoles a sus discípulos. Juan el Bautista señala a sus discípulos y les dice: ¿veis aquel? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice que aquel momento, nos dice probablemente uno de estos dos a los que se lo dijo, muy probablemente Juan, hijo del Zebedeo y hermano de Santiago, que él fue uno de los que su maestro, Juan el Bautista, en aquel momento señaló a Jesús y les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice que se fueron detrás de él, y Jesús, viendo que le seguían, se volvió y les preguntó: ¿qué buscáis? ¿No? Y aquellos se contestaron a la gallega, ¿no? Con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿No? Y Jesús respondió también a la gallega, no les contestó. Y le dijo: pues venid y lo veréis, ¿no? En ese momento extraordinario del Evangelio según San Juan. San Lucas y San Mateo harán lo mismo, recreando este momento, y ha dicho San Mateo, de un modo magistral, recordará el bautismo leyéndolo con el Antiguo Testamento en la mano. Don Aquilino decía al principio: a lo mejor uno de estos próximos años dedicamos también algún momento al Antiguo Testamento, y tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo porque lo necesitamos para comprender el Nuevo, ¿no? Y cuanto más conocemos del Antiguo, nuestra lectura del Nuevo resulta como más ilustrativa, ¿no? Y por eso San Mateo, tanto San Mateo, que lo hará en el capítulo 4, hablará de las tentaciones, lo hará leyendo la tradición de Israel y contándonosla de un modo absolutamente nuevo, mostrando cómo esas mismas 3 tentaciones que decía que Israel tuvo durante su peregrinación, larga peregrinación por el desierto, hasta llegar al monte Sinaí, y desde luego cuando llegan a la tierra prometida, pero que por el camino, aquel camino de enamoramiento por un lado de Dios, pero por otro lado de tentación continua, de irse detrás de ídolos, de irse detrás de otros dioses. Y San Mateo lo va a hacer de ese modo magistral. Pero ese momento clave en el que los 4 evangelios comienzan fue, como digo, prologado por todos ellos con un prólogo en el que San Mateo comienza con ese texto que muchas veces yo le digo que es la cenicienta de su evangelio. Y es la cenicienta de su evangelio porque incluso los teólogos lo leemos rápidamente.
y queremos casi como saltárnoslo cuando se trata de ese relato que es tan importante, ¿no? En donde San Mateo, y recordemos también un dato importante que hemos estado viendo ya durante todos estos años, y es que probablemente lo que comienza a escribir San Mateo no es esto, es más, esto es lo último que San Mateo escribe, lo que vamos a leer, lo último que San Mateo escribe. ¿Y qué es lo primero que San Mateo escribe? Pues el final de su evangelio, la resurrección de Jesús, su ejecución en el Gólgota, sus juicios a los que fue sometido, primero ante un tribunal judío, el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Caifás, luego ante un tribunal romano, presidido por el gobernador Poncio Pilato, luego la página inmediatamente anterior, una cena, la cena de Pesaj, la cena de Pascua, que le lleva a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, y en la ciudad santa celebran aquella cena ritual judía, y que inmediatamente después se dirigen al monte al que cuando estaban en la ciudad santa se dirigían siempre a rezar, ¿no? En aquel lugar de Getsemaní, en el monte de los olivos, y inmediatamente después, y claro, ¿y todo esto qué es? Pues todas las cosas que tienen más frescas, que el grupo tiene más fresca, lo último que ha vivido con su maestro, y van empezando de atrás hacia adelante, ¿no? Pero llega un momento en que San Mateo piensa, pues han pasado ya muchos años. San Mateo probablemente estamos en los años 80, entre los años 70, 80 y 90, en esas 3 décadas que solamente sabemos que fueron después de la destrucción del templo de Jerusalén, por lo tanto, después del año 70. Pero no sabríamos situar con certeza en el tiempo si esa década de los 70, la de los 80 o la de los 90. Sabemos que en esas escriben los dos, San Mateo y San Lucas, ¿vale? San Juan lo hará después. Y San Mateo piensa, ha pasado ya mucho tiempo, Jesús fue ejecutado en el año 30. Las generaciones, nuestras comunidades han ido engrosándose cada vez más y recibiendo a nuevos hombres y mujeres que han querido unirse a nosotros, a este grupo que empezamos siendo reconocidos por todos como el grupo de los judíos nazarenos y que hoy ya somos otro grupo que tiene un nombre propio, los Christianoi, en griego, los cristianos, ¿vale? Porque estamos convencidos de que aquel profeta de Galilea no era solo un profeta, sino era aquel del que nos hablaban las Escrituras Sagradas. Por eso en algún momento de nuestros itinerarios tendremos que detenernos en esas Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento. Aquel que las Escrituras Sagradas de Israel nos hablaron como el Mesías que tenía que venir. Y entonces San Mateo comienza con una especie de carnet de identidad. Nosotros hoy tenemos un carnet de identidad. Ayer el informático Miguel Ángel de la facultad me hizo el carnet para que pudiera imprimir. Me veía de esta manera. Cuando está Sergio, es Sergio quien me ayuda y hace que no parezca tan primitivo, ahí poniendo y tecleándolo todo, y el informático que me vio pues dijo, ven que te voy a hacer el carnet de la universidad para que puedas imprimir desde el teléfono. Después tendré que pedirle nuevamente ayuda a Sergio para recordar lo que me explicó ayer. Y San Mateo dice, vamos a empezar con el carnet de identidad de Jesús. Son 17 versículos extraordinariamente importantes. ¿Por qué? Pues porque nos dice quién es este Jesús. Claro, nos dice quién es este Jesús no con estas palabras que yo estoy utilizando ahora, sino con las palabras que esperaba encontrar un judío. Para un judío, esto que hace San Mateo es crucial. De hecho, lo hará San Mateo y lo hará San Lucas. Hablarnos de quiénes son los antepasados de Jesús. San Lucas, vimos hace 2 años, el año pasado fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hace 2 años que estudiábamos el Evangelio, también San Lucas comienza una genealogía que comienza por Jesús. Al revés que San Mateo.
que comienza por Abraham y termina en Jesús. Pues San Lucas comienza por Jesús y iba a decir, y termina en Abraham, pero no termina en Abraham, termina en Adán. Lucas la termina en Adán. ¿Qué sutileza? No tan sutil, no tan sutil. ¿Quién es Abraham para los judíos? Y la comunidad a la que se dirige San Mateo es muy judía. Hoy sabemos que la de Lucas no lo es menos, pero bueno, en cualquier caso, San Mateo dice, hay un personaje que es esencial para nosotros, judíos. ¿Quién es? Abraham. Aquel que fue llamado cuando tenía 75 años. No era un chavalín, ¿eh? No era un chavalín. 75 años. Todavía no los tengo ni yo, que soy ya un viejo, ¿no? Pues a los 75 años, Abraham escuchó la llamada de Dios. Y a los 99 se le prometió un hijo. ¿Qué tendría, no? Y qué faena. Después se le pediría ese hijo encima, ¿no? Bueno, bien, no nos vamos a detener ahora en esto. Pero Mateo pensó, ¿quién es el personaje importante del que tengo que hablar? De este voy a hablar en primer lugar. Y por esto comienza así. Libro del origen de Jesucristo. Claro, Jesucristo para nosotros es una palabra, es un nombre que en realidad no es un nombre. Jesús no se llamaba Jesucristo. Jesús se llamaba Yeshua. O simplemente Yehoshua en arameo, ¿no? Yeshua en hebreo o Yehoshua en hebreo. De manera que él no se llamaba Jesucristo. Jesucristo no es un nombre. Jesucristo es una confesión de fe. Jesús es Cristo. Es decir, Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Yo siempre digo, no doy esa asignatura, me gustaría porque es preciosa, ¿no? Pero la da el mejor que la puede dar en nuestra facultad, que es el padre Vicente Botella, ¿no? Pero esa asignatura en realidad podría resumirse en esta palabra. ¿Qué pretende la cristología? Explicar este nombre. Explicar que Jesucristo no es un nombre, sino que es una confesión de fe. Yo confieso, Yeshua, Yehoshua, Jesús, el profeta de Nazaret, es Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Y este es el comienzo magnífico de San Mateo. Libro del origen de Jesucristo. Y atención ahora. Hijo de David, hijo de Abraham. Y atención el nombre que... ¿Quién está primero, David o Abraham? Evidentemente Abraham. ¿Pero a quién nombra primero? ¿A Abraham o a David? Evidentemente a David. Y nos vamos a encontrar con una clave. Si lo estuviéramos leyendo o si lo escucháramos en hebreo, esas tres consonantes hebreas que forman la palabra, también para nosotros en español, la palabra David, la D, en hebreo la Dalet, que es el número 4. Es una letra, pero también un número, porque es la cuarta letra del alfabeto, y un hebreo escribe la cuarta letra de su alfabeto, pero también el número 1, la Aleph, el número 2, la B, el número 3, la Gimel, y el número 4, la Dalet, la D. Dalet, número 4, la Vau, también la V, es la segunda consonante de esa palabra, Vau, que es la sexta letra, por lo tanto, el número 6. 4 más 6, 10, ¿no? ¿Y cuál es la tercera letra de la palabra David? De nuevo, la Dalet, la 4. De manera que quedémonos ahora con el número 14. El número 14 es el nombre David, ¿vale? El nombre con el que comienza la genealogía. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿David fue el primer rey de Israel? No. El primer rey de Israel fue Saúl. Y sin embargo, ¿quién el israelita considera como su primer rey? Hasta el punto de que todavía hoy en la estrella, en la bandera del Estado de Israel, está lo que llamamos el Magen David,
que es la estrella de David, la estrella de 6 puntas, ¿no? El Magén David, que caracterizó desde ya aquel momento. Estamos en el siglo X antes de Cristo, en el año 1000 antes de Cristo. Jesús, David fue ungido rey en el año 1010 antes de Cristo. En el 1030 a.C. había sido ungido rey Saúl, en el 1010 a.C. es ungido rey David. Morirá en el 971 y en ese año será ungido rey su hijo, el rey Salomón, ¿vale? Que morirá después de 40 años de reinado, es decir, en el año 931. 971 es ungido Salomón, 931 muerte del rey Salomón y la división de los reinos. Hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza toda esta saga. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. En algo que nosotros dicen, pero ¿cómo? Pero sí, ¿por qué? Pues porque aquella sociedad está centrada alrededor del varón, ¿vale? Y nos habla de cómo Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero atención, porque inmediatamente tenemos Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey David, de la mujer de Urías, a la que no cita, pero que sabemos que era Betsabé, ¿vale? La mujer de Urías elitita, engendró a Salomón. Y después nos encontramos con bueno, me he dejado al principio a Tamar. Judá de Tamar engendró a Esrom, de modo que Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. 5 mujeres. Pero cuando habla de María, fijémonos que hay ya también algo, una sutileza a lo mejor del lenguaje, pero que es muy importante para San Mateo. Porque fijémonos que dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. David engendró de la mujer de Urías, Betsabé, a Salomón. Pero atención cuando llega el nacimiento de Jesús. Porque cuando llega el nacimiento de Jesús, al hablar de ella, dice, y Jacob engendró a José. Y ahora no dice que de María engendró a Jesús, sino que dice, a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Bueno, es una sutileza importantísima. A los 4 anteriores, estos 4 varones anteriores, nos han dicho que de aquellas 4 mujeres, de Tamar, de Rahab, de Ruth y de Betsabé, engendraron a este antepasado de Jesús. Pero aquí cuando habla de José, nos habla de... porque es José, esta es otra cuestión importante, de la que a lo mejor podemos hablar en algún momento. El que pertenecía a la familia de David, no es María, es José. Y esto es importante, ¿eh? Y esto en cualquier caso va a ser muy importante porque a un judío da lo mismo que su hijo sea hijo biológico suyo o sea sencillamente hijo legal. Es, bueno, y no solamente en aquel momento, también para nosotros, ¿no? Un hijo adoptado es tan hijo como cualquier hijo biológico, ¿no? Bueno, y en la sociedad israelita lo mismo. Pero el descendiente es José, y por eso nos habla de José. Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, y atención, de la cual nació Jesús. No habla como los demás. Este de tal engendró a tal. No. Es María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y atención ahora el final, por lo que he dicho al principio. Así, las generaciones, desde Abraham a David, fueron en total 14. ¿Y qué es 14? DVD, David. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. De nuevo, David.
y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo 14. Es decir, claro, tenemos que explicárnoslo para nuestra generación, que uno no tiene por qué saber hebreo, que uno no tiene por qué saber que 14 no es 14. Sí, es 14, pero 14 es la letra D, que vale 4, la letra Bau, que vale 6, y de nuevo la letra D, que vale 4. 14 es el nombre de David. Y es lo primero que él quiere decir, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando resume esta genealogía en la que están, y esto es también algo absolutamente novedoso. Por ejemplo, Lucas no habla de ellas. Y esto es algo que también llama la atención, precisamente este evangelista que tanto espacio concede a las mujeres. Y qué curioso, a este evangelio que se le habla de que es el más judío y tal, y que aquella cultura es una cultura, y es cierto, muy centrada alrededor del varón. Sí, sí, todo eso es cierto, pero Mateo, hemos visto, Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías elitita y María. Todas ellas engendraron en circunstancias absolutamente extraordinarias. Todas ellas. Todas ellas. Y en todas ellas la historia de Israel nos recuerda una intervención directa de Dios en aquellas concepciones humanas, ¿no? Pero evidentemente en la última, San Mateo lo subraya de un modo especial al decir Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, haciendo que José no participe en aquella concepción. Es decir, con esta sutileza tan sutil, San Mateo no dice, José no tuvo nada que ver en aquella concepción, simplemente dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual, de ella, y nada más que de ella, nació Jesús. Claro, esto sobrepasa por completo todos los esfuerzos que podamos hacer de comprender, ¿no? Y que nadie se sienta que don Gonzalo, don Aquilino, cualquier teólogo tiene un secreto que le ayuda a comprender ese misterio. No, no, estamos todos igual de indigentes en esto. Nuestro cerebro es igual que el de todos, es decir, este misterio extraordinario por el que Dios se hace carne está más allá de la lógica del ser humano, de lo que podamos esperar comprender, ¿no? Y por eso... son mujeres extranjeras, ¿no? Y son mujeres extranjeras. Claro, es que no son, porque Ruth, no recuerdo bien, es decir... Ruth es moabita. Es moabita. Moabita, es jordana, es una jordana. Alguien que no cree en Yahvé, claro, en Yahvé Dios, ¿no? Y algunas con una vida Betsabé, por ejemplo. Poco recomendable, Por ejemplo, Betsabé. éticamente hablando, ¿no? Algunas directamente con una fama de... Bueno, de manera que, claro, todo esto es muy importante para mostrar esta encarnación de Dios en este profeta Galileo del que San Mateo quiere hablar, para mostrarnos cómo Dios se hace presente en nuestra historia, ¿no? De esta manera que traspasa absolutamente cualquier capacidad de entendimiento. De José, claro, y por esto el sueño que cuenta, y ahora hablaremos de él. De María, claro, cuando yo me imagino la alucinación de aquella joven que en su cabeza que tenía. A ver, vamos a ver, no sé cuántos eran los invitados. Claro, estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. Estaban preparando la boda. A ver, ¿a cuántos invitará el carpintero, que ya es un hombre mayor? Bueno, según lo que dice la tradición, ¿no? A lo mejor tiene muchos conocidos. Vamos a ver si no se nos va la boda de las manos. ¿Dónde? Me imagino que esto era lo que pasaba por la cabeza de María cuando se acerca el ángel Gabriel y la desconcierta diciendo, alégrate María, porque el Señor te ha elegido. Vas a ser la madre del Señor. ¿Cómo será esto? Pero si no he estado jamás con ningún hombre, ¿cómo puedo en mi seno concebir a nadie si soy virgen?
Si soy una mujer joven, si jamás he estado con un hombre, ¿cómo puedo concebir en mi seno a alguien, ¿no? Otro tipo de pensamientos que imagino que pasarían por su cabeza. ¿Qué va a pensar el carpintero de Nazaret? El hombre con el que estoy desposada. ¿Que no vivimos juntos? Va a pensar que he sido infiel. Va a pensar que el fruto de mi seno, el fruto de mis entrañas. ¿Qué van a pensar, según la tradición? Ya no eran sus padres que habían muerto. Su tío Cleofás. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar mi tío de mí? ¿Qué va a pensar el pueblo de Belén, tan pequeñito? Nos conocemos todos. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Saben que estoy desposada con José? ¿Qué va a pasar si José dice que el hijo que espero, él no tiene nada que ver? Es que nadie me va a decir nada. ¿Me van a sacar fuera de la ciudad? ¿Van a enterrar medio cuerpo en tierra? Y me van a apedrear hasta que me maten. ¿Qué va a pasar si José no cree mis palabras? Si cree que el hijo que espero no es obra de Dios. De modo que este texto tiene muchísimo contenido que está entre líneas y que hay que ir desbrozando la maleza, ¿no? para ver todo lo que está diciendo aquí San Mateo. Como decía, un relato en donde el protagonista va a ser un varón. De hecho, ¿a quién el ángel Gabriel se le aparece en el Evangelio según San Lucas? A María, a ella, a una mujer, tal vez en una cueva, allí en Nazaret, en aquel lugar magnífico. Cuando vamos, que tenemos que volver, hace mucho tiempo que no vamos, Gonzalo, en aquella basílica de la Anunciación, que está construida sobre aquella cueva en donde el ángel Gabriel... Fijaros que la Iglesia cristiana tiene dos tradiciones. Una, la de los griegos ortodoxos, que dicen que el ángel Gabriel se le apareció en la iglesia de San Gabriel, en la del Pozo de la Virgen. Pero ¿a dónde vienen a adorar el misterio del ángel Gabriel? A la Basílica de la Anunciación, de los franciscanos, no a la iglesia griega ortodoxa del Pozo de la Virgen. El único que hay, el único que hay en Nazaret. Bueno, en cualquier caso, el evangelista San Lucas hace protagonista de aquel relato a María en una cueva. ¿Y por qué digo esto? Porque el evangelista Lucas nos ha contado también otro anuncio de un nacimiento imposible. ¿Por qué imposible? Porque ese nacimiento se le anuncia a Zacarías, que es un anciano. Y ese nacimiento se le anuncia a Zacarías, que va a concebir un niño de su mujer, que es otra anciana, Isabel. Y además, los dos no pueden tener niños. Y lo han deseado toda la vida. ¿Qué está diciéndole este ángel? Que en el Evangelio según San Lucas le anuncia a Zacarías en el templo, en la ciudad santa Jerusalén, oficiando los oficios litúrgicos del sacerdote que estaba de turno. Pues no se cree ni una palabra Zacarías. Como que mi mujer, esta anciana que vive conmigo, toda la vida hemos querido tener niños y no hemos podido, y me estás diciendo... Bah. Y no creyó ni una sola palabra, nos dice el evangelista Lucas, y se quedó mudo, ¿no? Y a continuación cuenta esa anunciación magnífica con todo ese lujo de contrastes de los que ya hemos hablado y que no voy a repetir hoy, ¿no? Del norte al sur, y sobre todo la cueva, y sobre todo no ya un varón, ni un varón importante, un sacerdote, en el lugar importante y en un momento importante, el culto a una mujer humilde del pueblo, a una virgen, y le hace ese anuncio. Aquí, y es lo que cuenta inmediatamente después de la genealogía, anuncio a José. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, atención, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. Atención lo que dice ahora. Y esto se nos escapa, y por eso lo que decía don Aquilino, va y resulta que tiene razón. Porque si yo no conozco el libro del Levítico, no sé lo que dice ahora aquí San Mateo.
No lo sé. Versículo 19. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. ¿Por qué? Porque en el libro del Levítico tenemos las leyes que se llaman de los desposorios, ¿vale? Y de cuáles eran los derechos de una y los derechos del otro. Y no solamente un derecho de este judío, José, el carpintero de Nazaret, sino un deber era decir, esta mujer que está desposada conmigo, pero que todavía no vivimos juntos, evidentemente este niño que espera yo no tengo nada que ver con. Pero ¿qué va a pasar si yo digo esto? Ni siquiera la van a juzgar. Directamente van a apedrear a María, ¿no? Bueno, fijaos lo que dice. Claro, de todo esto no dice ni una palabra San Mateo, de lo que estoy diciendo, es decir, de la trastienda de lo que dice, ¿no? José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, y uno que no conozca el Levítico dirá, bueno, no quería difamarla, ¿por qué no quería difamarla? Bueno, ya ha dicho algo también. Estaban desposados y no vivían juntos. De modo que bueno, pues decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció, y aquí tenemos de nuevo este lenguaje, el mismo lenguaje, la zarza ardiente, Pablo camino de Damasco, el bautismo del Señor, la transfiguración, Pentecostés, el sueño de José. Porque nos podemos encontrar también con este relato en donde actúa lo mismo. Aquí es un sueño. Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor, este ángel Gabriel, que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, es algo que en realidad ya le dice en hebreo. Y tú le pondrás por nombre Yeshua, que en hebreo significa Dios salva. O en arameo, Yehoshua, que significa eso mismo, Dios salva. Y por eso dice, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que cuentan relatos, los cuentan de manera diferente. En Lucas la protagonista es una mujer, en Mateo el protagonista es un varón, pero cuentan lo mismo. ¿Y qué cuentan? Cuentan que lo imposible es posible para Dios. Que lo imposible para mi cabeza es posible para Dios. Que lo que yo no soy capaz de comprender, es decir, cómo una mujer estéril y anciana, Isabel, puede concebir un niño y ser madre. Y cómo lo contrario, una mujer joven y virgen, anciana y estéril. Una imposibilidad absoluta, ¿vale? Es lo que están contando. Algo que es imposible para tu cabeza, algo que es imposible para la cabeza de María, que pensaba, madre mía, en el follón que me estás metiendo, ángel Gabriel, ¿cómo voy yo a explicarle esto a todos, a mi familia, al pueblo? Aquí es Belén, en Lucas es Nazaret, al carpintero. ¿Cómo voy a explicar que esto es obra del Espíritu Santo? Pero los dos relatos nos hablan lo mismo. Lo imposible llega al ser humano para que el ser humano o acepte que es imposible para su cabeza de entender y no intente hacer esfuerzos vanos por llegar a decir, claro, es que me faltaba este dato, ahora sí que lo entiendo. No lo vamos a entender, ¿no? Y sin embargo, lo que los evangelistas cuentan. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Si tú lo aceptas, si tú aceptas que Dios puede hacer lo imposible,
eso verás cómo acaba siendo posible. Si no lo aceptas, te vas a quedar mudo, con la peor de las mudeces, la de el que cree que puede hablar, pero que su voz no la escucha nadie, la de Zacarías, ¿no? Que se queda mudo, tal vez con la peor de las mudeces, la de que aquel que tiene voz, que sin embargo no puede hacerse oír, ¿no? Porque no es capaz de haber comprendido la propuesta de Dios, ¿no? Que Dios llega a tu vida y es capaz de crear vida de lo imposible. San Lucas dirá exactamente esto, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es ese nada imposible? Pues que de un vientre anciano y estéril se conciba un niño y se dé a luz a un niño, y que de un vientre joven y virgen se conciba un niño y se dé a luz a un niño. De modo que de eso habla San Lucas. Para Dios no hay nada imposible. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, y ahora aquí comienza, voy a darme mucha prisa, aquí comienza el relato de San Mateo, que va a ir tejiendo otra más de las razones por la que decía don Aquilino, en algún momento tendremos que estudiar algún libro del Antiguo Testamento. ¿Qué va a hacer San Mateo? Va a tejer, ¿eh? De hecho, un texto tiene mucho que ver, incluso etimológicamente, con el tejido. Un texto es del textil y de tejer con palabras. Bueno, pues San Mateo teje su evangelio con un estribillo que va a ir repitiendo cada vez. Y atención, y lo digo para que vayamos prestando atención a todo nuestro ciclo litúrgico, para que veamos estos cosidos, estos zurcidos que va a hacer San Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Y qué profeta va a ser? Pues aquí va a ser Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Y añade, esto no lo dice Isaías, y añade San Mateo, ¿qué significa? Immanuel. ¿Y qué significa eso en hebreo? Immanu, con nosotros, Él, Dios con nosotros, ¿vale? Y por eso dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Atención, porque aquí, en esta primera profecía de cumplimiento, la de Isaías 7:14, se va a mostrar una de las cuestiones que para mí es uno de esos enigmas que San Mateo va a desvelar al final. ¿Y quién es este Dios con nosotros? Pues el que va a desvelar en los capítulos 25, 23, 24 y 25. Este último libro de la escatología. Este último libro en el que él pronuncia en ese capítulo 25 una parábola. Y cuando venga el Hijo del Hombre, le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a verme, desnudo y me vestisteis. Y dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, diciendo todo lo contrario, ¿vale? Que no voy a repetir. Pero diciéndoles todo lo contrario, porque tuve hambre y no me diste. Y claro, unos y otros se extrañan, sobre todo los segundos. Claro, a los primeros les ha dicho, venid, benditos de mi Padre. Tomad asiento en los asientos que os he reservado. Apartaos de mí, malditos. Y entonces estos le dicen, bueno, el evangelista dirá en el capítulo 25, unos y otros, ¿y cuándo te vimos? Y Jesús va a desvelar este secreto que de una manera muy pedagógica pone en sus primeros compases del Evangelio. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y dónde está este Dios con nosotros? Pues en esos rostros que nos son tan familiares y que sin embargo os decimos, no, en este seguro que no. No, en este en absoluto. Hombre, pero ¿cómo no me diste más datos, no? Si yo hubiera sabido que esta persona que siempre
me pedías, si tú de verdad estabas ahí, yo a lo mejor me hubiera parado y... Es la misma pregunta que le dicen todos estos, ¿no? ¿Cuándo te vimos y no te dimos de comer, y no te dimos de beber, y no te vestimos, y no fuimos a verte, y no te hospedamos en nuestra casa, y no fuimos a verte a la cárcel? Y Jesús le responde, cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. De modo que, por esta razón, a este Evangelio también se le llama así, el Evangelio del Emmanuel, el Evangelio del Dios con nosotros. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Que el rostro de Dios no es conocido? No. Que el rostro de Dios nos resulta tan familiar que queremos que sea desconocido. ¿Por qué? Porque como de verdad esto sea así, yo voy a hacer que mi vida tenga que cambiar de un extremo al otro, ¿no? No voy a poder seguir pasando deprisa, ¿no? Voy a tener que pararme. Y voy a tener que subir a mi casa y a lo mejor compartirla. Y voy a tener que tal vez compartir también la comida que tengo con con el que siempre paso apresurado y nunca me paro a saludarle. Bueno, bien. ¿Qué cuenta inmediatamente? Ya habéis visto el anuncio. Los dos anuncian el nacimiento de Jesús, pero uno de una manera y el otro de otra. Después viene la visita de los magos. Bueno, lo tenemos todo. Esto me va a permitir el que tengamos en nuestros oídos estos textos, porque acabamos de leerlos, todos ellos, ¿no? La visita de los magos. Atención, ¿qué cuentan Mateo y Lucas? ¿Quiénes vienen a adorar a Jesús? Los mismos personajes. Pero en cada uno de ellos, esos personajes son distintos, porque las comunidades a las que se refieren son distintas, y esas personas en realidad son las mismas, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes vienen a adorar al niño Jesús? De lejos. Los de dentro no se han enterado del nacimiento. Sus contemporáneos no se enteraron del nacimiento. ¿Y qué dice San Mateo? Cuando aquel niño nació, no se enteraron o no quisieron enterarse de que el acontecimiento más extraordinario del mundo, Dios se hacía carne, pero ninguno de ellos se enteró. Y unos que venían de lejos, unos, dirá San Mateo, literalmente, unos magos de Oriente, unos, no son tres, ni Melchor, bueno, no son tres. Digo que San Mateo no dice que sean tres, dice unos, ¿no? Pero tendremos que leer en otros textos que eran tres reyes magos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Por eso yo siempre bromeo que a ver quién los quita del Belén, ¿eh? A pesar de que San Mateo hable de unos y no diga sus nombres ni nada de esto, ¿no? Es verdad, sí que dirá que llevaban oro, incienso y mirra, y a lo mejor no puede decir que cada uno llevaba una cosa, pero bueno, también podrían haber muchos y que cada uno de ellos, bien, en cualquier caso. No se enteraron y vinieron de fuera para decir, ha nacido el rey de los judíos. Y en Lucas, ¿quiénes son los que van a adorar al niño Jesús? También los que estaban fuera. No fuera porque venían de lejos, estaban fuera porque no estaban en aquella sociedad. Estaban fuera porque nadie los quería. Claro, para nosotros la imagen del pastor es una imagen tierna, porque están nuestros belenes. Pero ¿quiénes eran los pastores en aquella sociedad israelita? Una de esas 7 profesiones prohibidas por el Talmud. Si uno era pastor, era además pecador. ¿Por qué? Pues porque llevaban sus rebaños a pastar en campos ajenos, porque el estar siempre necesitados de estar cuidando sus rebaños hacía que no cumplieran con la ley, que no celebraran las fiestas judías, que no fueran al templo. ¿Quiénes eran estos pastores? Alguien que estaba dentro de esa sociedad, pero estando fuera de ella, de la peor de las maneras en las que uno puede estar fuera de una sociedad estando dentro, los marginados. Y esto dijo Lucas. ¿Quiénes se enteraron del nacimiento de Jesús? Los marginados, los pastores, los pecadores. De modo que también nos cuentan 2 adoraciones distintas y sin embargo nos están contando lo mismo.
no se enteraron. La sociedad bien pensante no se enteró. Los religiosos de bien no se enteraron. Los grandes creyentes en Dios no se enteraron. Vinieron de fuera los magos y vinieron de dentro estos con los que no queríais juntaros, los pastores, para decirnos: ha nacido el rey de Israel. San Mateo hablará de la huida a Egipto. Claro, esto va a ser también muy importante, no nos podemos detener ni lo voy a hacer, pero estoy lanzando esto para que quede en forma de preguntas, a lo mejor también para la semana, el próximo encuentro que tengamos. ¿Qué pasa con esta matanza de la que habla Mateo y de la que no habla Lucas? Pero hay un dato que nos va a resultar también muy importante, y es Moisés. San Mateo ha empezado hablando de David y de Abraham. ¿Qué nos falta? Nos falta una tercera pata del trípode. David, Abraham, pero también Moisés. ¿Y qué sucede? Pues nos vamos a encontrar con esta pedagogía tan didáctica de San Mateo, que va a poner en paralelo la infancia de Moisés. Recordad, salvó la vida milagrosamente de una matanza ordenada por el mandatario máximo, el faraón, y milagrosamente aquel niño, y no muchísimos otros, salvó la vida de una matanza de inocentes, ¿no? Bueno, ya digo, no voy a desvelar más cosas, pero también milagrosamente esta sagrada familia tiene que, qué casualidad, a Egipto, donde también huyó Moisés para salvar la vida, porque en aquel pronto de defensa de uno de su sangre, ¿no?, empujó a aquel egipcio con la mala fortuna de que murió y tuvo que huir para que no corriera peligro su vida, ¿no? De modo que también la Sagrada Familia huirá a Egipto. Volverá de Egipto y subirán a una montaña, y en aquella montaña se constituirá un grupo de 12, las 12 tribus de Israel, que tendrán una ley. Bueno, vamos a ir, todos estos ingredientes, San Mateo los va a meter dentro de una coctelera, ¿vale?, para escribir su relato, y yo me lo imagino con un bloc de notas diciendo: tengo que hablar de Moisés, y poner cómo inexplicablemente, del mismo modo que Moisés también salvó la vida milagrosamente de una matanza de inocentes, Jesús salva la vida milagrosamente de esta orden de el rey Herodes, porque vaya faena le habían hecho los magos. Pasad, cuando os vayáis, pasad por aquí, por mi palacio, y decidme dónde ha nacido este rey del que seguís su estrella, para ir yo también a adorarle, ¿no? Y como sabéis, por el relato que hemos escuchado repetidamente en la liturgia estos días, aquellos avisados por un ángel se fueron por otro camino, y enfurecido Herodes el Grande, que morirá 4 años antes del cambio de la era, y que sin embargo está vivo cuando Jesús nace. Esto es lo que nos hará después saber que Jesús no nace en el año 0, sino que por lo menos 4 años antes de que empiece ese año 0, porque ese rey había decretado su muerte, ¿no? Inmediatamente después, aquí termina el relato de la infancia de San Mateo. Una huida de la que regresan, y como digo, pensemos todo lo que sucede en la vida de Moisés. La marcha por el desierto, la subida a una montaña, las tablas de la ley en aquella montaña, la constitución de un grupo en donde el número 12, y no 11, ni 13, va a tener una significación, porque van a formar un pueblo. Sabemos por Lucas, en el capítulo 8, que eran muchos los que seguían a Jesús, y muchas las que seguían a Jesús, y da sus nombres: Juana, la mujer de Cusa, el intendente de Herodes, María, la Magdalena, Salomé. Quiero decir, da hasta sus nombres. Pero ¿por qué nos hablan todos ellos de 12? Bueno, bien, pues lo dejamos aquí.
lo dejamos aquí porque aquí acaba el relato de la infancia de San Mateo, pero quiero que queden en nuestras cabezas flotando esta intención de San Mateo de escribir la infancia de Jesús teniendo presente a David, teniendo presente a Abraham y teniendo presente a Moisés, ¿vale? Y nos veremos, si Dios quiere, en el mes de febrero. Sí. Bueno, pues gracias a don Ricardo por lo que nos ha contado esta tarde, nos ha relatado, e insistir en la forma del coloquio. Es como ponernos deberes, ¿no? Es decir, también es verdad que es una invitación a leer la lectura. San Juan Crisóstomo decía que ser comentarista del Evangelio es una cosa muy difícil. En las primeras homilías que hace al comentario del Evangelio de Mateo. Dice, ¿y por qué es difícil? Dice, no porque haya contradicción entre los distintos evangelistas, porque ellos no se contradicen, ellos se complementan. Claro, y además estamos viendo que están diciendo lo mismo, pero con un lenguaje y con unas cuestiones culturales que solamente unos determinados podían entender. ¿Qué sé yo? Pues no es lo mismo los santos Juanes que, qué sé yo, que las parroquias del Grao de la Malvarrosa. Y don Gonzalo tendrá que explicar el Evangelio de una manera distinta al párroco, el mismo Evangelio, ¿no? ¿Y qué hicieron Lucas y Mateo? Lo mismo, explicaron la buena noticia de Jesús, pero para que le entendieran, ¿no? Y no hace como los filósofos. Dice, no hace como los filósofos. Dice que utilizan argumentaciones muy distintas unos de otros, ¿no? Y por eso inducen a la mentira. Dice, y además hablando de la grandeza de la palabra de Dios, para el poder, digamos, el poder que tiene sobre la vida de las personas, que nos cambia a nosotros nuestra vida, el saber leerla, y así por lo menos entretenernos con, como decía San Benito y su hermana, ¿no? Cuando pillan una tormenta, entretenerse en santas conversaciones, porque eso edifica, digamos, el alma. Claro, San Juan Crisóstomo viene del monacato, ¿no? Es un monje. Pero a lo que se refiere es a esa verdad que se transmite de manera, o que se cuenta de manera distinta. ¿Y cuál es esa verdad? Es Dios. Es Dios hecho hombre, que es lo que hemos visto. Y no solamente el Dios hecho hombre, sino el Dios que nos hace hijos con el Hijo. Eso también lo subraya San Juan Crisóstomo. He sido muy breve, he sido muy rápido, no he podido entretenerme mucho más. Pero otra cosa que es importante... Pero mirad cómo ha ido a lo que le interesaba, lo de los filósofos. Claro, digo, porque, claro, y ese, claro, porque en última instancia, ¿por qué no hay contradicción? ¿Quién es el autor real de la sagrada palabra? Es Dios. ¿Nos puede mentir Dios? Entonces, ¿dónde vamos a acudir? ¿A la tele? ¿A una revista? ¿A internet? ¿A los pods? ¿A qué? ¿O vamos a alimentarnos de la palabra de Dios? Y cómo esto puede transformar nuestra vida. Y no dejéis de leeros la historia de Ruth, que la moabita, que habiendo fallecido su marido en su tierra, vuelve a Belén, ¿vale? El libro de Ruth es precioso, y son solamente 4 capítulos, ¿eh? Se lee en 20 minutos, y es precioso. Vuelve a Belén, bajo la autoridad de su suegra, Noemí, que la acepta a regañadientes, ¿vale? Para que viva bajo la ley y así tome de Obed, de Obed, si no recuerdo mal, ¿vale? De Obed,
nacerá, para que siga esa dinastía hasta que llegue Jesús. Y con unas palabras preciosas. Donde tú vayas, Maravilla. yo iré. iré. Tu Dios será mi Dios. Pues, Es decir, precioso. lo que dice Ruth a Noemí sí. es para quitarse el sombrero, porque es como decir, es que me pongo mi vida en tus manos. Pero en el fondo estaba aceptando la fe de Noemí. Y la fe de Noemí era la fe de Israel, que es la fe de Abraham. Esto a mí lo leí, bueno, entre otras ocasiones, pero en una ocasión muy especial, que fue en Belén, en la cueva de los pastores, no en la cueva de los pastores, sino en el campo libre, y por boca de una mujer, una monja, que nos hacía de guía en esa peregrinación, ¿vale? Y escuchar la palabra leída de boca de una mujer, yo ahí me di cuenta de muchas cosas, pero de la grandeza de la mujer, y la mujer extranjera, porque yo también era una extranjera en Belén. Don Gonzalo estaba hablando de deberes y vamos a poner unos deberes para la próxima sesión. Y será el libro de Ruth. Nos leemos el libro de Ruth, que es precioso. Son 4 capítulos, ¿vale? 4 capítulos. Es un libro precioso, ¿eh? Y ya veréis que lo vais a disfrutar. Y entonces, nos leemos el libro de Ruth. Nos leemos el capítulo 1 y 2 de San Lucas y nos leemos el capítulo 1 y 2 de San Mateo, del que hemos hablado hoy, ¿vale? Y lo rumiamos, ¿vale? Y en febrero comenzaremos por aquí, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué será el deber de hoy? Hoy no era 1 y 2. Sí, y es lo que hemos hecho, hablar del 1 y del 2. Pero como nadie ha preguntado nada, y nosotros queremos estar seguros de que los deberes se han hecho, por eso estoy diciendo que para comentar lo que hemos visto hoy, que es durante todo este mes, en un mes tenemos tiempo para leer 400 veces el libro de Ruth, 400 veces, ¿no? Basta que lo hagamos una vez. Nos leemos el libro de Ruth y 2 capítulos, el 1 y el 2 de San Lucas, y 2 capítulos, el 1 y el 2 de San Mateo. Y el encuentro de febrero comenzamos hablando de todo esto que hemos hablado hoy. Tiene razón Begoña al decir, ¿no era esto lo de hoy? Sí, somos conscientes de que era esto lo de hoy. Pero lo que digo es que daremos la oportunidad, porque yo también hoy he dicho muchas cosas que simplemente advirtiendo que las dejaba caer para que les demos vueltas, ¿vale? Para que les demos vueltas a Ruth, una extranjera, todas estas mujeres extranjeras, de vida un poco tal, con una intervención de Dios extraordinaria en todas las concepciones, mostrando que esos niños nacieron porque Dios intervino directamente de una manera extraordinaria, especialmente en la última de esas concepciones, la de Jesús, y luego estos personajes, Abraham, David y Moisés, ¿vale? Entonces, que le demos vueltas a todas estas cosas y en febrero comenzamos por ahí el encuentro y... Sí. No, era solamente que, si no estoy equivocado, es el 11 de febrero. El 11 de febrero. Es ese día, ¿no? Pues no tengo estoy haciendo un poco de memoria. No tengo aquí, pero en la entrada tenemos el cartel, uno de los carteles que hizo Sergio, magnífico, ¿no? Y ahí están puestos, las fechas, así que será el 11 de febrero, ¿vale? Pues eso, el 11 de febrero nos vemos y empezaremos por aquí, ¿vale? Haremos el tema que está previsto el 11 de febrero, pero empezaremos por las preguntas, ¿vale? Pero hay que hacer los deberes.